amigos, saludos amigas, ya estamos en Diario de 4, Orión Mejía, Mozart de Lancer, quienes habla Héctor Tineo. Don Pedro Cava, como informamos ayer, está en una misión profesional en el exterior, de manera que a partir de la próxima semana sí estaría en Diario de 4, en la apertura como cada día. Buen día, Orión, buen día. Buenos días, don Héctor, ¿cómo va todo? Bueno, en la marcha. Orión y Mejía. Sí. Todo bajo control, señor. Todo bajo control. Tranquilidad total. Totalmente. Está llovinando. Sí, está lloviznando. Está lloviendo. Ya hay una vaguada en este país. Pero de vaguada en vaguada. Venimos de vaguada. Sí. en vaguada. ¿Qué hay de nuevo? Sí. Nada, digamos que la República marcha bien. Yo quisiera que ustedes hoy iniciaran ustedes para yo tomarme mi café. Bueno, de rodillas. Ay, Héctor. Bueno, mira, hay varias notas interesantes para comenzar el día. Una positiva, Orión conoce bien de esto y Mozart también. Nosotros que conocimos lo que era comedor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no tienen que contarnos la historia, cómo era eso, sobre todo el espacio, que el que quería tomar un espacio debía llegar temprano. Si no llegaba temprano, pues el espacio no se garantizaba. Hoy el gobierno va a inaugurar el comedor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una obra que se levantó tomando en cuenta la demanda de servicio en cada una de las jornadas que ofrecerá servicio el comedor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y es una inversión que concluye ya el gobierno para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de manera que a partir de hoy ese comedor estará en servicio. Y otra nota que me quiero referir también en la apertura es el caso de los cementerios en República Dominicana. Este caso, como la basura, tiene que ser afrontado por el país. La sociedad debe unirse para reclamarles a los gobiernos locales la responsabilidad, la obligación que tienen de mantener en condiciones de dignidad los cementerios del país. Ya esto no es que se hable de un cementerio que se abandona en un municipio al grado de que delincuentes o personas inescrupulosas pueden profanar las tumbas, sino ya eso en cualquier lugar ocurre, en la capital de la República, en una provincia. Y esto no debe producirse, no debe permitirse en la sociedad. De ahí que nosotros lanzamos la idea de que en la capital de la República, en los pueblos, deben formarse grupos de la sociedad que defiendan el derecho que tiene la sociedad a ver que se trate con dignidad a los que murieron, a los que mueren, porque un cementerio debe ser un lugar solemne, un lugar en el que incluso se le dé una expresión permanente de respeto a los cuerpos que se sepultan en cada lugar. Es lamentable, usted puede tomarlo al azar, entrar a cualquier cementerio. Si va en estos días, tuvimos la oportunidad de ver un cementerio en Monteplata, de ver el Cristo Redentor, y uno dice, caramba, ¿por qué no hay un mecanismo que asegure un personal idóneo, un personal que entienda que hay que respetar la dignidad de los muertos, que cuando en el momento que ya una persona es muerto, no puede decidir en qué lugar la colocan, no puede pedir que la pongan en un lugar digno o seguro? Eso le toca a los que sobreviven. Y en la República Dominicana, poco a poco, esto se ha dejado que tome cuerpo y se ve como que es un problema de nadie. Solo se da la alarma cuando se concentra mucha gente en un cementerio, que puede ver todo lo que está pasando y lo que ocurre. Como hay cementerios que los delincuentes tienen puntos que a partir de una hora determinada del día ya están ahí y ese es su lugar. Y ahí cometen múltiples tropelías. Esto en la República Dominicana debe terminar y debe plantearse como una voz nacional de que los cementerios
son lugares que tienen que respetarse, tiene que respetarse su solemnidad y tiene que entenderse que cuando una persona muere, desaparece la vida física, pero la memoria obliga a respetar su cuerpo que está en el cementerio en que fue colocado. Este mensaje es para los gobiernos locales. Nunca hemos llegado a entender por qué los ayuntamientos se desentienden de los cementerios. ¿Por qué se desentienden? Si es un lugar precisamente que pudieran utilizar los cabildos como estampa, que cuando llegue el ciudadano o la ciudadana a un cementerio, un niño, una niña, aprecien la solemnidad con que se respeta a las personas que mueren. Respetar las memorias de los muertos. Y esto se logra precisamente conservando la dignidad de su entorno. Siempre recuerdo una conversación del expresidente de Panamá, el general Omar Torrijos, que él acostumbraba con el escritor Graham Greene de hacer recorrido cada año por Panamá. Y en una oportunidad relata Greene que fueron a un cementerio y el cementerio lucía sucio, abandonado, como los que conocemos aquí. Y dice el escritor que Torrijos sufrió un gran desaliento y le dijo: vámonos rápido de aquí, que este es un pueblo malo, porque un pueblo que no cuida a sus muertos no es un pueblo bueno. Y nosotros tenemos que cambiar en ese orden. Tenemos que crear condiciones para que los cementerios sean lugares donde se respete la dignidad. Otro punto importante es que la población debe colaborar, en este caso la población de San Cristóbal y todas las provincias de la región sur. Las autoridades de salud pública han adoptado un conjunto de medidas que ya podemos hablar de que han establecido un cordón para evitar la propagación del cólera. En San Cristóbal se ha detectado un foco, las autoridades han comenzado desde que detectaron el primer caso a actuar y ya anoche tenían todas las condiciones para asegurar un cordón sanitario que impida que desde ese lugar del sur, la ciudad de San Cristóbal, se pueda propagar a otros lugares de la República, especialmente a los más cercanos. Y ahí la población debe colaborar. Por ejemplo, han prohibido el límite para el agua. O sea, no se debe estar transportando agua, pues sobre todo para asegurar que, porque incluso el agua está siendo estudiada, se están haciendo estudios para establecer de dónde se originó, qué pudo haber originado ese foco de cólera. Y están en eso. Entonces, para esto tiene que colaborar la población. Lo mismo, ese movimiento de los animales vivos o carne cruda, han establecido también que no se permita el transporte de estos alimentos hasta tanto las autoridades no logren la erradicación de este foco de cólera que se ha desatado en San Cristóbal. Aquí tiene que colaborar también la población, porque viene molestia, por ejemplo, que a usted le digan que usted quería llevar un animal de un punto a otro, sacándolo de San Cristóbal para el sacrificio, y que las autoridades establezcan que como parte de las medidas de prevención para evitar los casos de cólera que se pueden prevenir, eso incluye parte del cordón. Y en este caso los ciudadanos, las ciudadanas deben entender que lo que se quiere evitar es la propagación de una enfermedad como el cólera, y que las familias instruyan a los niños, a las niñas, de que una vez van a consumir algún tipo de alimento, deben lavarse las manos, sobre todo los que han estado expuestos en el exterior, que han salido a la calle o han estado en un lugar público. Cuando lleguen al lugar donde van a ingerir un alimento, en estas condiciones deben procurar lavarse las manos. Esto deben prestarle mucha atención. Lo mismo que hay gente que se ha asombrado con esto. Hay una campaña de preventiva para evitar
casos de dengue. El dengue, como lo han explicado los expertos cada vez que tratan el tema, cuando sube la temperatura, el mosquito se reproduce más rápido y eso es lo que da lugar a que los casos de cólera, de dengue, sean más frecuentes. De ahí que se está pasando una publicidad orientadora y la población debe prestarle atención para que sepa cómo, hasta con un tarro que se descuide en una vivienda, se puede convertir en un criadero de mosquitos de lo que transmiten el dengue. Esto también con cuidado y tomando en cuenta lo que son los consejos de los expertos, se pueden prevenir los casos evitables. Y un punto ya final es, la Sociedad Dominicana de Cardiología ha dado lo que yo digo una especie de alerta, que las autoridades de salud deben prestarle atención y la sociedad en general. Han hablado de que muchos ciudadanos y ciudadanas que requieren un medicamento para mantener su calidad cardiovascular con la calidad que se requiere para que pueda llevar una vida normal, algunos de estos medicamentos en el catálogo de salud no aparecen. De acuerdo a lo que ha dicho la Sociedad Dominicana de Cardiología, los médicos le están informando a los pacientes que las firmas han señalado que esos productos, le dicen que esos productos ya no se están importando en República Dominicana. Y eso plantea que hay una escasez, no pueden acceder porque los similares le cuestan más dinero. Dicho, oiga, están hablando los cardiólogos. O sea, no es un invento, son los cardiólogos los que están tratando el problema y están viviendo la experiencia. Como son ellos y ellas las que han hablado, las autoridades de salud también deben levantar toda la información y actuar en consecuencia, porque un paciente que requiere un medicamento para mantener su calidad de su sistema cardiovascular o mantener la estabilidad de su presión, requiere tener ese medicamento como lo indicó el médico. Y si no lo puede conseguir, el paciente se expone a sufrir lo peor. De manera que, atención también con esta nota de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Mozart. Boyacán. Bueno, vamos para adelante. Miren, señores, nosotros aquí en esta mesa hemos estado planteando lo perjudicial que resulta que todavía la mayoría de los ciudadanos, como lo llaman ahora los sociólogos y los economistas, la población económicamente activa, tenga la cultura, la idea, el comportamiento, la costumbre de creer que de verdad somos una isla. Y ya hemos dicho que por el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de las comunicaciones, ahora se habla de una aldea global, que quiere decir que todo está cerca y nada está lejos. Cualquier negocio, cualquier situación, yo le voy a poner en comparación. Para que un productor dominicano pudiese vender mango a Francia, debía participar en la Feria Internacional Agropecuaria de Francia, una de las más grandes del mundo, llevar su muestra, allá la veían los compradores locales, podía establecer ahí precios, garantías fitosanitarias, de transporte, etcétera. Y el comprador da las seguridades de pago una vez saliera el embarque. Eso ahora, por ejemplo, un productor de Baní o de más allá de la frontera, simplemente con agenciarse con una de las empresas prestadoras de servicios, un internet inalámbrico, lo conecta a un computador, a una laptop, y ya conociendo el correo electrónico de su posible cliente, le envía por ahí muestras, le envía resultados de laboratorio, le envía todo lo que él quiere y le dice, y ambos acuerdan la forma en que se produciría
la compra de ese lote de mango, sin necesidad de viajar a Francia. Y conversan y pueden hacer conversaciones audiovisuales, incluso pueden enseñarle el mango, decirle, mira, este mango es tal cosa. Además de poderle enviar pruebas auténticas de laboratorio que refieran de la inocuidad y la sanidad. Ya no hay que salir de la isla. Y eso mismo usted lo puede hacer con un suplidor. Si usted quiere, por ejemplo, mercancía de Corea del Sur, sencillamente usted accede por la vía del internet y puede tener el catálogo de todo lo que usted desee comprar en Corea del Sur. Pero yo no le digo que Estados Unidos porque seguramente ustedes lo saben. Ya Estados Unidos, desde el mismo lugar, usted sabe hasta el costo de embarque, de transporte, de seguro y de aduana que usted va a pagar sin movilizarse de su oficina donde esté en territorio de la República Dominicana. Claro que eso ustedes lo saben y van a decir que yo estoy redundando, pero lo pongo como base para un comentario que en mí ha sido recurrente. Pues yo pienso que los hacedores de opinión y los que están en la conducción, los que han estado y estarán en la conducción del Estado en sentido general, descuidan mucho esto. Cuando están en una oficina, un director general de una oficina pública, un ministro, un director de una institución cualquiera que sea, descuida esto que yo le estoy diciendo y por consiguiente no actúa de manera previsoria o el grupo que trabaja en las estrategias de desarrollo que se formulan en el país. Hace ¿cuánto? 20 años, don Juan Bosch, para poder explicar esto que yo le estoy diciendo ahora, y hace 20 años o 30 años quizás, más de 30 años, aquí no podíamos hablar de la internet como estamos hablando ahora. Don Juan decía, un ciclón se forma en Cabo Verde, en África, a qué sé yo cuántos miles de kilómetros de aquí, y tarde que temprano viene y nos afecta, a veces terriblemente. De manera que un caso que se da allende los mares, fuera del territorio de la geografía de la isla, afecta a todo el conglomerado de nosotros, los isleños. Ahora, hace apenas algunas semanas, estamos hablando de la tormenta del Sahara, ¿verdad? Sí, cómo también cómo afectó el entorno de la República Dominicana en términos climáticos y posiblemente pudo haber producido algún daño a la producción agrícola o pecuaria o de cualquier otra naturaleza. Y en términos de la economía, nosotros deberíamos estar, y Juan Bosch nos enseñó a eso, Juan Bosch nos enseñó a relacionar la dinámica económica, social y política de la República Dominicana con el entorno internacional. Un poco lo aprendió el doctor Peña Gómez. Y luego más, ya en la vida política nacional, el doctor Leonel Fernández ha hecho, digamos que ha sido el mejor cultor en los últimos años de ese método de analizar la vida dominicana en todos los aspectos. ¿Y por qué ahora también le digo eso? Bueno, porque estamos hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Te lo digo, de todo y de nada. Usted no puede diseñar una producción agropecuaria para suplir demandas externas de la economía si usted no busca el entorno que está pasando en el mundo. Usted no puede diseñar el desarrollo del sector agroindustrial, el sector industrial, el sector de servicios, si nosotros no establecemos los parámetros fundamentales, la dinámica de cómo marcha el mundo, qué va a pasar, qué prevemos nosotros que puede ocurrir, por ejemplo, en los próximos 3 años, en el orden de la economía mundial, de la geopolítica y de algunas variables que están absolutamente conectadas con la vida dominicana. ¿Dónde está Siria? Busque el mapa. Usted la va a encontrar que está en una zona que creo que podemos todavía definirla como Oriente Medio, Oriente Cercano, y que conecta con lo que también los analistas internacionales llaman el poniente africano, esa zona, ¿verdad? Sí. Entonces, usted pregunta, ¿con quién hace, con qué países, con cuáles países hace frontera Siria? Siria. Entonces usted va a encontrar, dice, pero mira, está muy cerca de Irak, está muy cerca de Irán,
está prácticamente, es uno de los rivales de Israel. de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, después que usted vea eso, dice, ¿qué sucede ahí? Bueno, ahí hay una virtual guerra civil. Más bien hay un tipo de genocidio que ya se ha demostrado, por lo menos lo consideran así el presidente Hollande de Francia y el presidente Obama de los Estados Unidos, dan por un hecho, y también Médicos Sin Fronteras, una organización de médicos que denuncia y asiste a la población civil que son agredidas por los estados o en la guerra, que se ha utilizado gas químico, armas químicas, y que ha muerto este muchacho. Médicos Sin Fronteras han señalado que son como 550 personas murieron a causa de asfixia de un tipo de gas que le lanzaron letal. Entonces eso ha motivado que los Estados Unidos digan, no, así ya no podemos más. A pesar de que Francia y China, perdón, a pesar de que Rusia, fundamentalmente Rusia, se opone a una acción militar contra el presidente Bashar al-Assad, el presidente de Siria, que es un monstruo desde el punto de vista de lo que está haciendo, un monstruo. Pero Rusia lo hace porque tiene la única base militar importante, estratégica para todo el Oriente Medio en la zona de Siria. Para que tú veas lo que son los intereses, entonces uno tiene que entender eso. Bueno, ustedes dirán, ahora nos va a dar una clasecita de geografía internacional y de política internacional. No, le voy a decir que parte de los problemas que confrontamos hoy en la República Dominicana y que vamos a confrontar por los próximos años se deriva de esa situación y de situaciones conexas que necesitan ser profundamente monitoreadas por el gobierno, por el sector productivo, por la clase política dominicana. A mí particularmente me apena mucho, me apena sobremanera cuando encuentro a un político ya de fuste, con niveles de ascendencia en sectores importantes de la sociedad dominicana, hablar disparates, perdóname la expresión, Mozart y Héctor. Disparate, distraído podríamos decirle también, en discurso distraído, sin ningún sentido. Esto está mal, aquí el dólar está qué sé yo cuándo. Y tú dices, pero este señor no está entendiendo lo que está ocurriendo en el mundo y por qué la situación es así. ¿Por qué los Estados Unidos quieren producir una intervención militar coordinada con Europa a Siria? Porque mataron a 520 personas con gas. ¿Por eso nada más? No. Si usted analiza mejor, usted dice, ahí está el 65% de la producción de petróleo del mundo. Aun cuando Estados Unidos está caminando a hacerse autosuficiente en petróleo y en gas natural, no hay duda de por su condición de primera potencia militar, ya uno duda que sea económica, pero sí militar en el mundo, cuyo garantía para todos sus préstamos y su tesoro es su capacidad y su poderío militar. No hay duda de que no puede permitir que esa zona ingrese en un estado de caos que pueda ser manipulado, aprovechado por sus rivales como potencia, que es la China popular, Rusia fundamentalmente. Lo mismo piensan en Occidente los europeos. Entonces, ¿qué ha pasado? Usted lee el periódico de hoy y usted encuentra resultados. Primero, lo que se dice en los correos de Washington es que mañana jueves invaden. Podrían sonar, sí. Pero no póngalo mañana, póngalo en los próximos días. Entonces nosotros estamos en una situación de que el petróleo, la referencia Brent del petróleo, dicen los analistas europeos, siempre va a estar por lo que resta del año en una franja entre 110 a 120 dólares. Ayer estaba 109. Sin intervención. No, 109 ayer, Origo. Entonces, eso 109 ayer. Sin intervención. Es número uno. Y la referencia de Nueva York y del oeste de los Estados Unidos, que la corresponde a nosotros, estaba 109. Va a estar en una franja de 110 dólares. Y yo quiero preguntarle a ustedes, ¿ustedes creen que la economía dominicana puede marchar como todos deseamos con un petróleo a 110, 112 dólares? Ustedes me van a decir, el Petrocaribe. No, Petrocaribe no. Petrocaribe es una maldición para nosotros, no porque lo sea. Tiene un límite. Si no es, porque es verdad que después de 50, 60, después de 100 dólares el barril, estamos por un 60% de financiamiento. El problema es que el dinero de Petrocaribe va a parar a los bolsillos de los generadores de electricidad.
Y esa es la maldición que tenemos. Sí. Eso de una vuelta por donde tú quieras. Hoy, esa gente que tienen un sindicato oligopólico, y me estoy saliendo un poco del tema con tu permiso, ayer dijeron, nada más nos deben 600 millones. O sea que el gobierno nada más le debe 600 millones de dólares. Lo cual indica que de aquí a diciembre... Porque lo del apagón. Y el Sí. cinismo. Pero tú Por viste ahí que anda. cómo lo manejaron con el sofisma. Sí. No, hay generación Sí, para claro. darle energía a todo el país. Y Rubén Jiménez Bichara sí. le dijo, sí, claro, Claro. la planta de Collentry, Sí. que ni el diablo la puede... Nadie. Nadie. Si eso lo enciende, no lo Nadie. lo que eso consume hay que Sí. tener una hilera Sí, de sí. tanque con gasoil. Que Y eso- apagada te mueres. Oye lo que yo dice que están en turno, porque Sí. la electricidad, la generación eléctrica, tiene un mérito, le llaman un mérito, es decir, Claro. van ingresando si tienen menor precio. Lo que queda es esa, y una como la de Barahona, que está produciendo con carbón y vende como si tuviera full oil. Sí. Entonces, y las tres que están aquí en Los Minas, que también te producen con gas y te venden como si fuera con gasoil. O sea, Sí. es un robo. Entonces, el Morrison, apreciado amigo de nosotros, un muchacho talentoso, sale y dice, no es administrativo, ahí todo está disponible, pero no nos han llamado para proveerlo de energía. Qué bárbaro. Bárbaro. Pero bueno, nada más le voy a decir, para darle paso a Mozart, le digo, miren, si se produce una intervención militar, al menos podría ser del Reino Unido, Francia y los Estados Unidos, a la zona de combate y de guerra que tiene Siria, estamos hablando de que van a entrar en preguerra o en condiciones de excepción, ya una que ha tenido años en guerra, que es Israel, Irán, va a estar Israel Irán, también. va a estar el Líbano, Sí. Egipto seguirá en candela porque es un problema también de carácter religioso, y obviamente Israel tendrá todos sus cañones parados para todos sus enemigos vecinos, y qué decir de Palestina, cómo va a sufrir situaciones difíciles. En esa zona, el 65% del petróleo mundial está debajo de esa tierra o de sus mares, en esa zona. Obviamente también entrará en una etapa de enfriamiento las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, que no están de buen agrado ahora, y China tendrá que recomponer su política de crecimiento hacia lo interno. Entonces yo solo le voy a decir esto. Aquí tenemos problemas del tipo de cambio. Las monedas en el mundo, no esta economía de nosotros que no influye tanto en nada, las monedas en el mundo, como la de la India, uno de los BRICS de la economía emergente del mundo, está en situaciones difíciles. Los tigres asiáticos, Malasia y demás hierba del que son tigres asiáticos, tienen sus economías en recesión, es decir, tienen problemas de deuda y tienen problemas monetarios y tienen problemas financieros. Y Brasil, léanlo cómo está Brasil, que ha evitado lo que le llaman el valor agregado a su economía, expandirse a reserva de ver lo que está pasando, porque sus suplidores y sus clientes fundamentales han aguantado, como es China, fundamentalmente los Estados Unidos, Rusia y demás. Y yo finalmente le digo, para que entiendan lo que le estoy señalando, a propósito solo con el anuncio de la intervención militar de Estados Unidos a Siria, el promedio industrial de Dow Jones cayó en 170 puntos el martes y 1.1% para cerrar en 14, qué sé yo cuánto. El descenso fue acompañado de alza en los contratos futuros de petróleos, que subieron 2.9%, y del oro, que benefició para nosotros, cuya cotización trepó un 2%, de una baja en la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, cuyo retorno se desplomó en 2.7%. Y usted va a encontrar que el mundo está un tanto en bandolera por esto. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no estemos analizando la economía dominicana, qué vamos a hacer, la fuerza productiva del país, la fuerza política, de cara a un entorno tan difícil, que antes del anuncio de los Estados Unidos de intervenir a Siria, ya era difícil, un entorno internacional que no se ha recuperado desde el año 2008. Entonces, usted encuentra a los políticos hablando, perdónenme la expresión, disparates, y que lo que están es confundiendo al país y que el país no pueda sortear esta crisis que a mí me parece que puede agravarse de aquí a diciembre. Y otro agregado ahí en el orden de la caída del Dow Jones. En la América Latina todas las bolsas también cayeron ayer, en el día de ayer. Yo no quiero ser portador de mala noticia, pero sí de advertencia. La información. Buenos días, señores.
excelente repaso al entorno internacional hace mi buen amigo Orión Mejía. Gracias. Que casi, y es cierto, como él dice, uno se envuelve, prácticamente todos nos envolvemos en la vorágine local, y entonces nos olvidamos de que, sobre todo en materia económica, somos altamente dependientes de ese entorno internacional, muy vulnerables, y entonces esos son detalles importantes, relevantes, que hay que tomar en cuenta a la hora de establecer y analizar por dónde andan las cosas en materia económica de la República Dominicana. No se puede hablar de la economía dominicana si no se toma en cuenta ese entorno internacional, cómo anda, cómo camina, por los niveles de dependencia y vulnerabilidad de la economía dominicana. Miren, dos llamados que yo considero importantes, aunque muy sectoriales. Hay un colegio en Gascue, Nuestra Señora del Carmen. Es un colegio regenteado por monjitas. Es un politécnico. Un politécnico. Ahí hay un problemita que yo espero. ¿En dónde es, verdad? Nuestra Señora del Carmen. Queda en la Ramón Santana. Sí, que yo espero que las monjitas le presten atención. Las niñas que estaban en la tarde, que fueron trasladadas a la mañana, están teniendo dificultades. ¿Ustedes saben de qué? Discriminación. Dicen muchas niñas que tienen que llegar con la comida en la boca porque si no llegan temprano, la dejan se fuera. quedan sin asiento, la dejan fuera. Y entonces ahí una situación. Para el uso de los baños pasa muchísimo trabajo también. Entonces no sé qué está pasando con la gerencia de la mañana, que a las que llegaron de la tarde, pues la tratan en esos términos. Es una respuesta Usted dirá, pero ¿y esto? ¿Cuál es bueno? Eso es población, eso somos nosotros, porque probablemente situaciones que se puedan dar en un excelente colegio como ese, ¿verdad?, pueda repetirse en otros. Entonces lo bueno es, y a nosotros que nos agrada cómo se manejan las monjitas y los curas con los colegios, nos gusta cómo se maneja. Llamamos la atención para que en Nuestra Señora del Carmen revisen lo que está aconteciendo con las niñas que fueron trasladadas de la tanda de la tarde a la mañana, y que las muchachitas se sienten discriminadas. Sí, y por razones de clase, sociales. Económica, o sea, porque son muchachitas que llegan con becas, sí, ¿verdad?, becadas, que son por el Ministerio de del Ministerio de Educación, y entonces la tratan como con un dejo de... O sea, no pueden utilizar los baños de las niñas que vienen de clase media. Y es una distorsión, porque mira, eso incluso revive el origen de ese politécnico. Pero eso rompe hasta con el espíritu. Fue cubrir a una población que no podía pagar la educación formal. Yo llamo la atención porque eso rompe incluso, con el espíritu cristiano, que norma una entidad escolar como esta, regenteada por cristianas. ¿Sabe cuál es el criterio? Los pobres no pueden utilizar esos baños porque no saben usarlo. Pero por el amor de Dios. Entonces están en un tercer piso. Y tienen que aguantársela como Dios la ayude. Exactamente. Eso no debe ser. Muy bueno. Eso no debe ser. Mire otra cosa. Desde Barahona, esta va para el ministro de Agricultura, el gran amigo Rodríguez, ¿verdad?, que está haciendo un excelente trabajo. El ministro dispuso hace como 5 meses, a propósito de la roya que ha acabado con el café, ustedes lo saben, en Barahona, el ministro dispuso brigadas para comenzar el importante proceso de limpieza y de cambio de una nueva simiente para el cafeto. Y entonces esa brigada, 5 meses, y no han visto a Linda. ¿Ustedes saben qué ha traído eso como consecuencia? Que hay una situación de parálisis de las labores pre-cosecha, pero además algo peligroso. Los brigadistas acusan entonces a los productores de que no les pagan, pero es que no le ha llegado el dinero a la gente de Codocafé, que es el organismo a través del cual se le paga a esas brigadas. Entonces yo le quiero llamar la atención, con todo el respeto, al amigo del Ministerio de Agricultura,
para ver si se resuelve el problema del pago a las brigadas que él dispuso hace 5 meses en Barahona y no se le ha pagado. Entonces ahí hay un problema difícil. Uno sabe perfectamente bien, cuando una gente que trabaja y no le pagan, eso tiene consecuencias. Ya tiene la primera, que es, bueno, está paralizado las labores. Y por otro lado está el que pueda buscarse el culpable de esa situación. Así que por favor, a ver si el ministro dispone de sus buenos oficios y envía a Codocafé los recursos para el pago a esas brigadas. Señores, yo no sé si ustedes vieron que ayer la prensa trajo una información que a mí me pareció, por eso la dejé ahí, esperando que se desarrollaran los acontecimientos. Que el canciller de la República, Carlos Morales Troncoso, se iba a reunir con el ministro, el primer ministro haitiano, en Miami, con empresarios dominicanos y empresarios haitianos, para conversar sobre el problema del comercio bilateral. A mí me parece una información extraña, porque no le veo a eso ningún tipo de sentido. Además, un atropello a lo que son las normativas protocolares para atender asuntos enteramente oficiales. El café no es en Miami que hay que tomárselo en la República Dominicana o en Haití. Pero, de todas maneras, quería que desarrollaran los acontecimientos. Todavía, al caer la tarde de ayer, un despacho de prensa de la Cancillería decía que efectivamente que iba a haber esa reunión entre el canciller dominicano y el primer ministro haitiano en Miami. Pero aún así dije, déjame seguir esperando, porque yo sé cómo es la manipulación en el país, la trapisonda, y sé los intereses que hay envueltos en todo este problema que está afectando al país por intereses que hay locales y haitianos y de otros litorales en Haití, que son los que han traído todos estos problemas, esos intereses. Dije, déjame esperar un poco más. Hoy en la mañana me entero que se trata, primero, de un seminario de empresarios en Miami, donde va a participar don Carlos Morales Troncoso y la oficina del primer ministro de Haití, con empresarios locales y empresarios de Haití, y que en el marco de ese seminario se conversó en medio del café sobre la situación bilateral, del comercio bilateral. Pero ven acá, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar con esto? Nosotros tenemos un problema gravísimo en materia de comercio bilateral con Haití. Gravísimo problema. Tenemos un problema de orden político en Haití, diplomático en Haití, migratorio con Haití, y de intereses que nada tienen que ver con el interés nacional, ni del pueblo dominicano, ni del pueblo haitiano. Intereses enteramente sectoriales. Entonces, ¿cómo es posible que se esté jugando al ponte y por los dos en los medios de comunicación, con despachos de prensa irresponsables, como ese de ayer, como se trató de jugar con eso de que una reunión bilateral en Miami entre el canciller dominicano y el primer ministro haitiano? Mentira. Un seminario manejado por una universidad de la Florida, donde participan ellos dos, y entonces ya se trató de manipular. ¿Ustedes saben con qué propósito? Para hacernos creer que hay realmente la voluntad y el interés desde Cancillería Dominicana y desde Puerto Príncipe en resolver el problema. Ni uno ni el otro ha mostrado el más mínimo interés, porque hay un organismo institucional bilateral para esos fines, que es la Comisión Mixta Bilateral, y no está funcionando. Se mantienen, como he dicho, durmiendo o en los ventanales de la Cancillería, observando el inmenso Mar Caribe. No han hecho más nada. El presidente, que se ha tomado eso encima, porque tiene la Cancillería encima, la tiene encima, porque él es el que está manejando algunos tinglados para ver cómo las cosas no empeoran.
Esa es la realidad. Esa es la pura realidad y eso no debe ser. Eso no debe ser. Yo he estado esperando cuándo es que se van a dar señales reales, responsables desde el gobierno, para responder a ese problema que tenemos con Haití, que ya está envuelto en todos los estamentos, desde el comercio, la diplomacia, la salud, hasta campañas malsanas que procuran colocarnos nosotros como un país donde a lo que hay es un desorden, que no tenemos controles fitosanitarios, que no tenemos de nada, y sin embargo ahora vemos que hay un café, que se reúnen a tomarse un café en la Florida, el canciller de la República y gente de la oficina de Miami o el primer ministro de Miami. Así no es. Entonces se confunde a la opinión pública nacional y a la población. Pues es bueno que la población sepa que eso es un relajo, que no se está haciendo lo debido, que no es una señal responsable desde el gobierno para resolver ese problema. Hasta este momento no lo ha habido. Que no sea los esfuerzos que se han hecho desde el Ministerio de Agricultura, muy sectorial en ese sentido. Pero para resolver un problema nodal, como es el problema bilateral que tenemos con Haití, con todo lo que eso significa para nosotros, en todos los sentidos, no es verdad que se ha dado la respuesta. Entonces uno no quisiera marcharle y decir, bueno, pero ya está bueno, porque este tipo de manipulación no debe continuar. Tenemos que hablar claro con relación a eso. Y quien tenga una función pública tiene que resolver en forma responsable, tiene que asumir su responsabilidad. Y hasta el momento, esa comisión mixta bilateral sigue dormida y eso no puede seguir de esa manera. Bueno, como dijo el diputado, hemos hablado. Así es. Vámonos con Carol. Vámonos con Carol, que está allá inmediatamente sí, Carol, ahí. Devuélveme la tranquilidad, Carol. Sí, Carol, más refrescante que Carol tú. está sí. Adelante, Carol. Gracias, caballeros. Buenos días a todos los que se unen a la sintonía de esta revista matutina que es Diario del 4. Vamos a conocer el estado del tiempo según la Oficina Nacional de Meteorología para hoy miércoles 28 de agosto. Iniciando como de costumbre con Santo Domingo y amanecimos con lluvias y siguen las lluvias para el día de hoy, en horarios de la tarde posible cielo despejado con temperaturas mínimas de 25 grados, máxima 33 grados. Barahona de su parte, de igual forma tendría chubascos para el día de hoy. San Juan amaneció con fuertes lluvias el día de hoy. Sin embargo, Montecristi se pronostica un cielo medio nublado. San Juan de su parte, chubascos, como vemos en el territorio nacional, habrá mucha lluvia para hoy, miércoles 28 de agosto, continuando con las diferentes localidades y así conociendo y tomando las debidas precauciones para La Vega, un cielo nublado, posible cielo despejado ya en horarios de la tarde. Puerto Plata de su parte amaneció con fuertes lluvias, chubascos para el día de hoy se pronostican, esto es en Puerto Plata. Repetimos, temperaturas mínimas 25 grados, máxima 33 grados. Samaná, chubascos. Y para la zona del este, específicamente en la zona de Punta Cana, tormentas. Se pronostican tormentas para el día de hoy. Y finalmente, en Higüey también se pronostican tormentas para hoy, miércoles 28 de agosto. Esas son las informaciones que nos facilita la Oficina Nacional de Meteorología. Pasamos a conocer la agenda para el día de hoy a cargo de Sara Hernández. Gracias, Carol. Al parecer la lluvia como que pone a Alexander de buen ánimo, ese es nuestro productor. Vámonos con las actividades que han sido programadas para hoy, iniciando la agenda a las 9 de la mañana cuando será la rueda de prensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la CAS, dice en la calle Juan Erazo en Villa Juana. A las 9:30, rueda de prensa del Grupo de Formación Jurídica en el restaurante Vizcaya, en la San Martín número 42. De igual forma, será a las 9:30 la rueda de prensa de organizaciones comunitarias de San Cristóbal. Esto será en el Colegio Dominicano de Periodistas, en la Vicioso, esquina George Washington. Por otro lado, más actividades. Tenemos ya a las 10 el lanzamiento del plan de alfabetización de cárceles. Esto será en la penitenciaría La Victoria.
A las 10 también será la rueda de prensa del padre Luis Rosario y el ministro Juan Temístocles Montaz en la calle Padre Villini, esquina Duarte. 4 de la tarde, jornada de prevención de la violencia intrafamiliar. Esto será en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A las 4 de la tarde, boda de testigos de Jehová en la Junta Central Electoral. A las 6 será el encuentro con el ministro de Turismo, Francisco Javier García, en el Hotel Santo Domingo. A las 6:30 de la tarde, presentación de proyecto inmobiliario en la Torre Arpel, en sala número 3, en Novo Centro. 7 de la noche, presentación del libro Conservación de los Helechos. Esto va a ser en el Jardín Botánico Nacional. Y ya a las 7:30 de la noche será la recepción de Julio C. Jerez Whisky. Esto va a ser en el Hotel Jaragua. Estas han sido las actividades programadas para este miércoles. Vamos a una pausa comercial. De regreso a la entrevista del día.